Vamos entonces a empezar. Recuerden que ya terminamos el libro del Eclesiastés. Espero que este libro del Eclesiastés pues como que nos haya dado la perspectiva de lo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús a través del mensaje que se llama Evangelio, versus la expectativa, esperanza y posibilidades como de transformación y de redención que tenían los israelitas en tiempos antiguos. ¿Ya? Es bien interesante porque justamente la carta de Santiago, que es la que vamos a comenzar a estudiar, es una carta muy rica en contenido. Y esta carta de Santiago ya nos da como la otra parte de la realidad. Lo que no tenía Salomón en Eclesiastés, nos lo da Santiago en el Nuevo Testamento. Es decir, es como el complemento. Se complementan, se amalgaman perfectamente. Vamos entonces a orar para empezar. Padre nuestro, gracias porque nos has reunido de maneras distintas, Señor, a cada uno, con nuestro estilo de vida, Señor, diferente, bajo un mismo techo y una misma nación, Señor. Yo te doy gracias porque no ha sido casualidad, porque ha sido tu beneplácito, porque ninguno de nosotros se ha escapado de tu propósito o de tus manos, independientemente de la situación que estemos viviendo. Padre, gracias porque sabemos que tú existes. Gracias porque tenemos esperanza. Gracias porque sabemos que no estamos solos y no nos sentimos así, Señor. Gracias porque nos has dado la sangre preciosa de tu Hijo, y gracias porque tu Espíritu Santo nos acompaña y nos ayuda, Padre, en ese perfeccionamiento de la vida cristiana. Gracias y gracias. Que no se diga aquí cosa alguna, Padre, que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tus escrituras. No es nuestra intención, Señor, y tú lo sabes, en esta clase cambiar a alguien de denominación o de credo, Señor, sino que simplemente lo que nos has encomendado aquí en esta clase, en este grupo, es instruir acerca de las verdades bíblicas, y que cada quien, Señor, formándose en estas verdades, instruyéndose en ellas, pueda tomar y formar un criterio, no amañado, Señor, sino sensato, para con ese criterio, Padre, poner en práctica cada uno de los principios que aquí, Señor, hablamos, de los cuales, Señor, aquí exponemos. Yo te pido que si ha sido de perturbación para alguien, Padre, el estudiar tu palabra, Señor, que sea tu propia palabra la que tome la delantera y sea la que confirme nuestros pasos, Señor. Pero ayúdanos a que tu palabra no sea para debatir, para contender con el prójimo, sino que tu palabra sea para transformar nuestra vida e ir camino a la santidad. Que tu palabra sea para vivirla y no para estudiarla. Que tu palabra sea, Señor, para ponerla en el corazón y no en la mente. Que tu palabra sea, Señor, como lumbrera para nuestro camino. Y que tu palabra, Señor, en últimas, sea esa guía que nosotros tengamos en momentos y en valles tenebrosos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo, Dime. ahora, bueno, Ok. yo te quiero dar gracias, Padre, en este momento por la vida de Pablo, por todo lo que haces con el Dios y a través de él para todos nosotros. Yo te pido, Dios, que me des toda la sabiduría, que cada palabra, Dios, venga de ti. Yo lo cubro, Dios, con tu sangre preciosa, Jesús, con el poder que me das con tu Espíritu Santo. Por cualquier ataque del diablo que tenga planeado contra su vida, contra su familia, contra su propósito. Que le muestres, Padre Dios, siempre el camino que tú tienes para él, no lo dejes desviar. Que nos llenes, Padre, de tu gozo y de tu paz, y cumplas todos los anhelos de su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vean, ya un albitete, ¿qué dice Pablo? Un auditete. Un carro. ¿Cómo? Comentario tonto que se salen a veces. Una vez Pensaste en voz alta. ¿Y yo qué le iba a dar? Ole.
Ok. Es raro ver un personaje tan, digámoslo así, como tan importante dentro del Nuevo Testamento y de la cultura neotestamentaria como Santiago, que algunos, ustedes ven que normalmente dicen carta del apóstol Santiago, o algunas personas dicen carta de Santiago, ¿ya? Porque este Santiago, ¿quién está por allí? Este Santiago no ha sido identificado al 100% de cuál Santiago se trata. Lo que sí sabemos es que era un Santiago que tenía una preeminencia y una posición muy, muy fuerte dentro de la iglesia primitiva, ¿ya? Este Santiago, muy posiblemente, de acuerdo pues como a todos los estudios de los padres de la iglesia y a la tradición, se atribuye que este hombre es Santiago, pariente de Jesús, que es Santiago, uno de los parientes de nuestro Señor, ¿cierto? Otros dicen que es Santiago el menor, o sea, Santiago directamente apóstol. Otros dicen que es un Santiago que fue obispo de la iglesia de Jerusalén posterior, ¿cierto? Estamos hablando del año 100, el año 200, ¿ya? Entonces ha habido como esa controversia. Normalmente, la ortodoxia o el común denominador de la iglesia, tanto evangélica como católica, entre otras denominaciones, han atribuido esta carta a Santiago, familiar de Jesús, ¿cierto? Santiago, familiar de Jesús, que no fue apóstol, pero fue uno de sus principales discípulos, ¿cierto? A quien Jesús se le apareció, en el Evangelio de Juan dice, se le apareció en la resurrección, ¿cierto? Los apóstoles eran 12, que representaban las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué 12 apóstoles? Jesús escoge 12 apóstoles porque la misión del pueblo de Israel eran ser sacerdotes. La misión que dice Malaquías, que dice Isaías, que tanto les reprochan los profetas al pueblo de Israel, es que ellos, como pueblo sacerdotal, no estaban cumpliendo su función de sacerdote. El sacerdote tenía que predicar el Dios único y la llegada del Mesías a las demás naciones. El pueblo de Israel lo que hizo fue encerrarse en sí mismo y en ese cerco que pusieron sobre las demás naciones, en ese sentirse los especiales y en los otros pueblos no especiales. Entonces Jesucristo, porque el Mesías tenía que cumplir, uno del propósito de la llegada del Mesías era hacer que Israel cumpliera su propósito. Gústele al que le guste, hubiesen fariseos, saduceos, celotes y esenios que no quisieran o que no comprendían la obra redentora del Mesías. El Mesías tenía que venir, y eso lo sabe cualquier rabino, hacer que Israel se vuelva un pueblo de sacerdotes y que predique el Dios único. Y eso fue lo que hizo Jesús, y lo hizo con 12 que representaban los 12 tribus de Israel. Cogió 12 judíos para evangelizar al mundo y cumplir la misión de Israel. O sea, que a través de los 12 apóstoles, Jesucristo, o sea, el Mesías, cumple la misión dada por Dios al pueblo de Israel. Un judío que tenga la revelación de Cristo inmediatamente identifica la labor del Mesías, escogiendo 12 apóstoles como la labor que que se esperaba del Mesías judaico. Es decir, volver al mundo sobre los ojos de Israel. Por eso ninguno de los apóstoles fue griego, ninguno de los apóstoles fue gentil, todos fueron judíos. Ningún apóstol fue extranjero, todos tenían que ser judíos, porque el Mesías tenía que cumplir el hecho de hacer sacerdotes y llevarlos al mundo, y llevar la palabra al mundo, llevar a Dios al mundo. Y eso fue lo primero que hicieron los apóstoles. E irán a todos los confines de la tierra, y este evangelio se predicará en todas partes, y pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. La famosa gran comisión del evangelio de Marcos, esa gran comisión se cumple a través de uno de los propósitos del Mesías, que era la función sacerdotal. Por eso 12 apóstoles. Perdón, yo he oído que Santiago Mayor y Santiago el Menor. Sí, habían dos Santiagos, ¿cierto? Santiago el Mayor, que sí era apóstol, ¿cierto? Que sí era apóstol, pero por el tiempo en que fue escrita la carta,
y por el lenguaje es muy dudoso que haya sido Santiago el Menor. De hecho, en la tradición de la iglesia y de los padres de la iglesia nunca se le atribuyó a Santiago el Mayor. Algunos sí, algunos lo dirán, ¿cierto? Pero no es como lo comúnmente aceptado. Juan Calvino, por ejemplo, hablaba de que este, por ejemplo, lo había escrito, debido pues como al contenido, lo había escrito Santiago el Menor, que había sido obispo de Jerusalén, y él defendía esa tesis que también defienden ahora muchos católicos y muchos eruditos. Sea lo que sea, si haya sido Santiago el Menor, porque eran 3 Santiagos, el pariente de Jesús, o Santiago el Mayor, sea cual sea de los Santiagos, sabemos que lo escribió con plena autoridad, digámoslo así, de revelación. Si está aquí es revelación. Pablo, pero que lo más probable fue Santiago el Mayor el que escribió. Pablo, ¿esa ha sido la controversia o ha habido otras más controversias con la carta? Había otras controversias. Primero vamos a hablar cuál es el contenido de la carta. Si nosotros nos vamos a poner a comparar la carta de Santiago con el resto del Nuevo Testamento, la carta del apóstol Santiago vendría siendo un libro sapiensal, ¿cierto? ¿Qué son los sapiensales? Los Proverbios, el Eclesiastés, que son libros como de sabiduría, de enseñanza práctica, ¿no? Como de ciertas reglas de conducta y de cómo seguir esas reglas de conducta y qué le pasa a uno cuando sigue esas reglas de conducta. Eso es un libro sapiencial, ¿cierto? Que son libros que te hablan de sabiduría, de cómo obtenerla, cómo vivirla. Ese viene siendo como el libro sapiencial del Nuevo Testamento. La controversia empezó primero por lo indefinido que fue su autor. Entonces fue un libro que estuvo al borde de no ser un libro canónico en el año 300, ¿cierto? En el concilio en el famoso edicto de Milán, ¿cierto? Estuvo a punto de no ser como ingresado dentro del canon, pero debido pues como a los mismos estudios, a la tradición, de dónde provenía, se llegó a la conclusión de que pese a que en el año 300 este texto de Santiago se tenía en griego, el texto primigenio o el primero que se escribió de Santiago había sido escrito en hebreo, pero posteriormente fue traducido del hebreo al griego. Entonces, porque ellos decían, no, pero si es Santiago es judío y aquí tiene un griego muy pulido, eso como que no, más bien, entonces la conclusión a la que se llegó es, de acuerdo a los filólogos actuales, este libro lo que sufrió, esto lo que es una traducción del hebreo. El hebreo se nos perdió. Nosotros tenemos 2 códices físicos, es decir, tenemos 2 textos físicos que están en museo, hay unos en Vaticano, donde está esta carta original, la primera traducción que se hizo del griego, ¿ya? Todos esos códices se pueden ver en internet ya. Desde hace 2 años tenemos acceso pleno a ver todos los códices. Tenemos toda la Biblia, la podemos leer de corrido, pues si usted pone con un diccionario de griego Koiné, se demora mucho, pero usted puede leer la Biblia en griego de los textos originales, de los manuscritos originales. Pablo, pero una pregunta, eso Sí. que dicen que el Nuevo Testamento tiene más o menos 17.000 manuscritos. Sí. ¿Es el Nuevo Testamento o son pedazos o son libros del Nuevo Testamento? A veces son libros completos y a veces son fragmentos. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos fragmentos de la carta de los hebreos y la carta de los romanos. ¿Pero por qué? Porque antiguamente, pues obviamente, ni fotocopiadoras, ni impresoras. Entonces, ¿qué hacían los monasterios? Los monasterios se tenían que nutrir de la palabra de Dios. No había llegado Gutenberg con la imprenta. Entonces, ¿qué pasó? Ellos comenzaban a transcribir y habían los escribas. Es que nosotros leemos mucho a los monasterios. Los monasterios que se formaron primeramente en los desiertos, alejándose pues como de cuando la iglesia comenzó un poco como a tener propiedades, los monjes fueron como los primeros creyentes que dijeron, no, el cristianismo no debe ser así, ¿cierto? La iglesia, ¿para qué propiedades y cosas así? Entonces no atacaron directamente a eso, sino que lo que hicieron fue recluirse y se fueron al desierto. Los primeros monasterios se formaron en los desiertos. Los monjes fueron los que, digamos así, gracias a los monasterios tenemos universidades. Las primeras universidades se formaron por monjes.
gracias a los monasterios tenemos los grandes tratados de literatura que están conservados. Entonces ellos llegaban y copiaban un fragmento que tenían de griego, se encontraban un manuscrito original, lo transcribían y lo pasaban a otro monasterio, allá lo transcribían y lo pasaban a otro, e iban llegando códices y se los iban transcribiendo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos como los manuscritos, son monjes copiando, ¿ya? Pero eso no está en la Biblia. Eso es la Biblia. Eso es la Biblia, creo que están entendiendo como si fueran cosas. No La son... Biblia una anteriormente fue recopilación escrita de- a mano y ya pues obviamente pues, creo que fue el primer libro que se imprimió en imprenta. Claro, fue la Biblia. Y es el libro más vendido, lo tuvieron que sacar como bestseller porque siempre gana. Es el libro más vendido siempre. Ni Harry Potter, ni El Señor de los Anillos, ni Crepúsculo, no, eso no son los libros, siempre ganan, tanto así que lo sacaron, normalmente en los bestsellers y los libros más vendidos siempre está la Biblia, ya el número 1 ponen otro, pero la Biblia siempre está, este es el libro más vendido, dejan la notica aclaratoria, eso sale como anualmente. ¿Cuál fue el libro más vendido? El más traducido. Se ganó el Quijote. Sí. El más todo. Sí, claro. El más del más. El más de los más. El único. Ni el Quijote, ni la Ilíada, ni la Odisea, ni los diálogos de Platón, ni en el nombre del arroz, nada de eso. Ni el mundo de Sofía. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esos manuscritos? Normalmente hay muchos críticos que dicen, no, es que la Biblia eso es un montón de cositas y eso le van metiendo a uno gato por liebre. Mentiras, falso. Es el estudio más juicioso, más honesto y más objetivo. Lo que pasa es que los que dicen eso no se toman el trabajo de estudiar y mirar cómo lo hacen, porque es muy dispendioso. Entonces hablan ladignamente, hablan a la ligera y dicen, es que la Biblia yo no creo porque eso llegaron y mezclaron. Vaya, mire cómo mezclaron y cómo escogieron y se van a dar cuenta que el trabajo es impecable. Es impecable. No, y en estos días me vi un especial que el Corán solo tiene 2 manuscritos. O sea, frente a 17.000 del Nuevo Testamento y yo no sé cuántos. Y más, y es que hace poco Pues encontraron es un como montón. un comparativo. Y coinciden. Y en lo que cambia, por ejemplo, un manuscrito de otro en cuestión de una carta, es que en una usan una palabra, por ejemplo, bienaventurado, y en otro manuscrito dice bendecido. ¿Cierto? Pero no son cosas sustanciales, sino que un copista dijo, de acuerdo al contexto, esta palabra va así. Entonces ya lo que hacen los traductores de las Biblias es tomar todos los manuscritos y mirar como la fidelidad a todo el texto. Y ellos van sacando traducciones de acuerdo a la fidelidad. Entonces uno lee, por ejemplo, estas se tomaron del manuscrito babilónico, más el códice allá alejandrino, más otro que por allá en una biblioteca en Alemania de un monasterio. Entonces van poniendo un montón de números y cosas. ¿Quién sabe de eso? En algún tiempo yo estudié eso. Es muy interesante, pero es estudiar mucho para darse cuenta que hay una diferencia en 2 palabritas de griego, pues. Entonces, en fin. Pasemos la parte. Gracias a Dios, qué bueno. Pero era porque tenía esa misma inquietud, a ver cómo nos llegó a nosotros la palabra de Dios. Y lo que queda a uno, la verdad, es completamente tranquilo. Por la seriedad del asunto. Tranquilo, te deja un buen sabor de boca. Bueno, entonces, Santiago lo podríamos enmarcar dentro de un libro que es sapiensal y... la respuesta a tu pregunta, ¿ha generado más controversia? Sí, una controversia que se generó a través de Martín Lutero. Martín Lutero basó su doctrina, digámoslo así, la Reforma Protestante se desarrolló, se desencadenó a partir de, digámoslo así, de algo que se llama la justificación por fe, ¿cierto? La premisa de la justificación por fe, es decir, yo no voy al cielo por ser muy bueno o por mis buenas obras o porque soy el chacho de Aguadas. Yo voy al cielo por los méritos únicos y exclusivos de la cruz de Cristo. Y a eso se le llamó la doctrina de la justificación, que fue el caballo de batalla de Lutero. Caballo de batalla que en sus 99 tesis, 97, 99 tesis, de tesis de Lutero que él puso allá en Alemania, en esa iglesia, en ese portón. Tesis que después la iglesia católica de la época tuvo que reevaluar
pero ya fue demasiado tarde cuando ya la iglesia hizo la contrarreforma, fue demasiado tarde porque ya la separación estaba hecha, ¿cierto? Pero se reaccionó muy tarde, pero si uno lee prácticamente las 99 tesis de Lutero, y no me vayan a tirar piedras pues por lo que voy a decir, pero si uno lee las 99 tesis de Lutero son muy sensatas. Pues no hay nada que no sea bíblico, no hay nada que no sea sano. De hecho, si hablas ahorita con un sacerdote, con una persona, te va a decir sí, pero el problema fue el que se reaccionó demasiado tarde a las tesis de Lutero, ¿cierto? Esos documentos... Y Lutero nunca tuvo la intención de separarse de la iglesia, nunca. Sí, eso decía. Entonces, ¿qué pasó? Que nunca. Sino que él puso unas tesis porque en ese tiempo estaban abusando con las indulgencias, ¿cierto? Sí, el negocio. Era un abuso muy grande, vendían pedazos de cielo, ¿cierto? La gente daba dinero y eso era una indulgencia. Ahora la indulgencia se ha transformado, ahora la indulgencia se llama indulgencia plenaria, el año del jubileo, que es un perdón especial, pero eso es ahora. Antes era diferente, pague y tenga mejor dicho, vendamos cuadras de cielo pues. Eso es una indulgencia. La iglesia, ojo, la iglesia, para que no digan aquí que Pablo está diciendo cosas malas, no. La iglesia ha pedido excusas por muchas de estas cosas. Lo han hecho a través de las bulas papales, a través de comunicados del Papa, a través de la historia. La iglesia, el Papa ha reconocido errores en la estructura o en el manejo eclesial. Y él ha dicho, en esto se cometió un abuso. Por ejemplo, con Galileo cometimos un abuso y él sale y pide perdón, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy viendo acá no es una cosa que es nueva o que yo estoy aquí armando cismas, no. Pablo, esos documentos, tesis, ¿es posible acceder a...? Sí, total, claro. Busca en internet y pones... La tesis de Lutero, las vas a revisar. Y entonces Lutero, ¿qué pasó? Lutero llegó allá, pidió audiencia contra el Papa y él dijo, bueno, díganme con las escrituras si lo que yo he dicho está mal, pero pruébenme con las escrituras. No me diga que está mal porque sí, díganme con las escrituras que lo que yo estoy diciendo está mal. Y no le probaron, no le quisieron decir nada, lo tildaron pues de rebelde, de separatista y eso terminó siendo separatista. Y ya cuando intentaron comulgar con él, ya un príncipe alemán, porque en esos tiempos pues el cesaropapismo tenía muy permeada la iglesia, el poder político con el poder político con el poder eclesial. Entonces como el Papa ostentaba el poder religioso y el poder político, entonces era muy complicado, porque entonces si el Papa tenía un enemigo político, entonces el enemigo político ya no iba a comulgar con las tesis papales. Entonces en esos momentos había una revuelta que había iniciado en Francia, que luego pasó a Alemania. Es una historia muy larga, entonces voy a hacer caricatura. Y entonces el príncipe alemán dijo, ¿cómo así? Lutero, a ver, eso está muy interesante, venga a ver. Y aprovechando la enemistad que tenía con el Papa, lo acogió y financió la reforma de Lutero, y así fue que se expandió a través de Alemania el luteranismo o el protestantismo, ¿cierto? De hecho, los protestantes no los detestaban tanto al principio entre católicos, porque los protestantes querían los que están protestando contra algo que está pasando. Por eso les llamó protestantes. Protestamos contra esos abusos. Sí. ¿Ya? Y se quedaron así. En favor de los católicos. Exactamente. Y de hecho los protestantes iban a misa, hacían todo lo mismo. El luteranismo, incluso en la liturgia, es muy parecida a la iglesia católica en todo. En las concepciones marianas también, de la Inmaculada Concepción, ellos siguen todas esas premisas. Pero el calvinismo es el que ya se... El calvinismo ya se radicaliza y se separa, ¿cierto? Eran Zwinglio y Calvino, ¿cierto? Que son ya los padres, pues ellos provienen de otra rama de pensamiento, allá en Suiza. Ellos ya comienzan a elaborar algo. De hecho, Calvino tiene un libro que es con el que ya hace una separación radical, que se llama Institución de la religión cristiana. Ese libro, Institución, que es un excelente libro para uno leérselo, pues, no para que uno se crea todo y se vuelva pues como calvinista. Bueno, habrá quien pues, y muy bueno, pero si uno lo lee, es un libro muy bueno, muy bien explicado. ¿Se aporrearon? Sí. No. Pues se está haciendo aquí un estudio del nervio Ese es duro, asiático. Sí. Pablo, pero antes de Lutero el único cristianismo que existía era el catolicismo, no había No. otro cristianismo. No, ya estaba el cisma, ya había existido el cisma de Oriente.
la división entre la Iglesia Católica y Constantinopla, en cabeza del patriarca. ¿Y ahí qué nació? O sea, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia griega y la Iglesia latina. El que encontró esta hermana con el Papa. Ajá. Exacto. Los católicos y los ortodoxos son 99.9% iguales. Solo difieren de algo que se llama la cláusula filioque. Filioque en griego significa que procede de. En el credo de los griegos dice, y el Espíritu Santo procede del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre. En el credo, tanto calvinista, protestante, católico, procede del Padre y del Hijo. ¿Y ¿Cierto? el otro el qué? Del Padre. Exactamente, esa es la cláusula, eso es lo que divide a la Iglesia Ortodoxa y eso. Y también otra cosa es que ellos no rinden culto al obispo. Ellos llaman al Papa el obispo de Roma. Ellos no lo consideran como el jerarca, sino el obispo de Roma. Ellos dicen, el obispo de Roma se atribuyó ser el Papa de todo el mundo, pero para nosotros el Papa es el obispo de Roma, como para nosotros el patriarca es el que está en, bueno, antes en Turquía ya, sí, para ellos el Papa es el obispo de Roma simplemente. No lo consideran que tiene como, sí tiene autoridad, pero no para, no tanta, ¿no? No como ¿Y qué cabeza. Biblia Pues. No sigue? como cabeza. ¿Cómo? ¿Qué Biblia sigue? La misma, la de Lo mismo, Jerusalén, creen en todas. la Virgen. Pablo, Le sale el rosario, Ajá. todo, una igual. pregunta medio salida. Confiesan, exacto, La película Cruzadas, ¿te la has visto? seguramente. Pero espere, pero ¿cuál? La que es con este... De un papa Una que hacen poderes y todo. No. que es como un Troya así de guerra, tan, y tienen el papa, pero el papa lo encarcelaron porque... ¿Sí te la has visto? Porque No, yo me la pero vi si me, esta semana. si me decís de un papa que encarcelaron y todo eso, yo más o menos me ubico en la historia. Ah, bueno, sí, porque fue como algo basado en la vida real. Sí, claro. Y yo me la vi esa semana de pura casualidad de Dios, la estaba dando en televisión, y o sea, en ese momento que estás hablando Que de conste que todo estamos eso, estudiando Santiago, ¿cierto? pero en ese momento que estás hablando de todo eso, como que esa película me ha ayudado demasiado. Pues porque entiendo como... Y pues, o sea, te La estaba perspectiva del preguntando. contexto de la Sí, época. te estaba preguntando por si de pronto la podíamos recomendar, pero si no te la has visto, no sé. Pues porque No sé qué sé, tan bíblica si quieren sea. ya podremos hacer otra cosa porque veo que podemos hablar como historia de la iglesia. Yo pienso que eso es muy importante. Dar unas charlas de pura historia de la iglesia, pero de la manera más objetiva. Es decir, esto pasó. Gústele a quien le guste, no le guste al quien le guste. Esto fue lo que pasó. Sin acomodar como concepto alguno. Porque lastimosamente el 99.9%, es decir, todos los libros que yo he visto, excepto frases, generalmente en la historia de la iglesia, que he leído sobre historia de la iglesia, acomodan de acuerdo a lo que creen. Y a mí me molesta mucho eso, porque nadie cuenta la historia limpiamente como pasó. Hombre, yo le pegué a mi mamá cuando era chiquito, hombre. No es que le pegué porque es que yo tenía una depresión, no, le pegué y punto. Es decir, como explicar la cosa como pasó y así es que uno verdaderamente se forma criterio. Pero hay muchos libros que intentan adoctrinar. Hay uno muy maravilloso que yo digo, si no estuviera tan viciadito, sería un libro para recomendar. Por eso yo no recomiendo libros de historia de la iglesia. Recomiendo primero leer la escritura, tener un criterio, tener una buena relación con Dios y ya después instrúyase como quiera. Pero sin eso, usted es caldo de cultivo de cualquier vaivén ideológico. Por eso la mejor teología se hace de rodillas. La teología no se hace leyendo libros, sino de rodillas. Si no, uno expresa de cualquier bien hablado que lo convenza a uno. De hecho, no soy uno de esos. No me cuento. Está muy mal hablado. Por eso, porque soy mal Se hablado. te olvide la película, por favor, después le... Película Cruzadas. Porque cuando uno lee libros tan largos y la fe viene por el oír, y el oír no solamente la palabra de Dios, porque usted puede oír un mismo sonsonete todo el tiempo y se termina creyendo que es Superman, ¿cierto? Claro, entonces, bueno, cuando nosotros estábamos en ese lugar, congregación o qué sé yo, que se llamaba la danza de Dios, que un supuesto maestro de la quinta dimensión enseñaba cómo recodificar el código genético a través de los 12 filamentos que hace eones unos extraterrestres nos cortaron y bueno, en fin. A través de ciertas prácticas
¿Cómo? No fumaban nada, no tomaban nada. Pues es que uno es sano juicio que me cree Si no eso. fumaban nada. Lo peor es que no. Eso dije yo. Uno es sano juicio creyendo a bobadas. Les pongo a escuchar los seguidos, mi hija, verá que Esa es la vestida. No, entonces ya. No. No, y Pablo perteneció a todo. Para bobadas, no me las creo. Es que tiene que dar algo para creer. No, entonces, ¿qué pasa? De tanto leer eso, había una señora que juraba que haciendo la danza de Dios, una danza y unos pasos, se iba a rejuvenecer. Y la señora era una señora ya avanzada en edad y uno de mis mejores amigos, un hombre muy joven, en ese tiempo tendría 19, 20 años, y entonces ella le decía, apenas me rejuvenezca, vamos a hacer pareja, pues no piensen mal. En la estratosfera. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que Martín, que si sí rejuveneció. ¿qué te cuento? Yo me la encuentro y sigue igual. Se le fortalecieron los huesos. Es verdad, es verdad. Bueno, aparte de lo chistoso del asunto, es que los seres humanos, Dios nos diseñó para creer, porque Dios nos dio la fe. Entonces Dios nos hizo capaces de creer. Nosotros le hemos creído, mire, somos tan capaces de creer que ahora creer que Jesucristo resucitó es tonto. Para lo que estás tomando. En el cable. Creer que Jesucristo resucitó para muchos es tonto. ¿Qué diferente hay que Cristo resucitó a creer que un extraterrestre arrepentido? Es muy diferente, claro, pero Es la misma locura. es el uso de la fe. Pero Dios diseñó la fe para que nosotros la pusiéramos en Él. Dios diseñó la fe para que la pusiéramos en Él, en Dios, en el Mesías. Pero la fe, así como la ponemos en el Mesías, la podemos poner en cualquier cosa. O la podemos poner en el dinero, o en una relación afectiva, X o Y cosas que te generan como cierta estabilidad. Yo ahí puedo depositar mi fe. Y dependiendo de donde yo deposite mi fe, voy a recibir una retribución. Ya Santiago nos va a explicar qué pasa cuando ponemos nuestra fe en el Señor y cómo ponerla. Pero eso para salirme de taquito y volver al texto. Pero efectivamente, si el leer a veces esos libros de historia, como son tan gruesos, vos vas llevando el hilo del autor con el tinte del autor pintándote la historia de una manera, y entonces vos terminás diciendo, ah, claro. Entonces, si el libro de historia de la iglesia es un libro de alguien que detesta a todo lo que huela católico, vos vas, después de leerte 500 hojas, vas a detestar todo lo que huela católico. Y si es viceversa, vas a detestar todo lo que te huela protestante. Entonces, si uno no tiene un criterio formado, si uno no conoce la palabra de Dios, si uno no es capaz de ponerse en un plan objetivo, te dan 3 vueltas esos libros. Por eso mi cerrazón o mi obstinación, o llámenle como quieran, en las clases de Biblia, de estudiar Biblia, lo que diga la Biblia, es para que nosotros formemos un criterio con lo que diga la Biblia. Pablo, una pregunta. Esa parte de historia entra también el tema antropológico. O sea, todo. Dependiendo del texto y del punto del autor, ¿cierto? Pero pueden entrar muchas cosas. Pero sí hay muchos que están muy viciados. Entonces, si uno no sabe lo que es, allá alguien le va a decir lo que uno tiene que ser. Entonces uno primero tiene que saber qué. Y la palabra de Dios no tiene vicios. Si uno lee la escritura, esta está sin vicios. Esta usted la puede leer purita y tranquila y cristalina, ¿cierto? Y formarse un criterio a partir de la escritura para mí es lo mejor que uno puede hacer. La escritura me lleva a formar doctrinas, es cierto. La doctrina no es algo malo, la doctrina es completamente necesario para la iglesia. Pero primero conozcamos cómo es que se forman las doctrinas, qué es lo que está acá, cuál es el ABC. Antes de hablar de oraciones completas, conozcamos el ABC. No sé si estoy siendo redundante, pero vale la pena como hablar de eso, es bien. Sigamos entonces. Libro de Santiago, más o menos escrito, algunos lo sitúan en el año 66, más o menos.
obviamente después de Cristo. Otros lo sitúan en el 40 porque por ese año ya fue martirizado Santiago. Entonces no creen algunos. ¿Cómo? Como para ajustar cuentas. Exactamente. Entonces lo sitúan pues como entre el 40 y el 66. Palabras más, palabras menos, por el griego que maneja, etcétera, etcétera. Presumiblemente este texto es una traducción del hebreo al griego, ¿ya? Algunos críticos modernos dicen que este libro fue escrito mucho después y que es un libro pseudoepígrafo. Pseudoepígrafo quiere decir alguien que se atribuye un nombre que no es el propio, ¿cierto? Como yo escribir el testamento de Diego, y lo está escribiendo es Pablo, pero entonces pone carta de Diego, pero la escribe Pablo. Eso es pseudoepígrafo. ¿Okay? Puede tener mucho contenido, puede ser muy especial, puede parecerte mucho a como vos hablas, pero no lo escribiste vos. Algunos dicen que este libro es pseudoepígrafo, pero la gran mayoría, estudiosos serios, padres de la iglesia, no lo toman así, y es un buen criterio el que tiene. Ya cada quien pues como que puede estudiar al respecto, porque es muy largo hablar de eso. Bien, entonces vamos a empezar con el capítulo 1. Bueno, Santiago es un nombre que nosotros tenemos en castellano, ¿cierto? Pero el nombre original es en hebreo, ¿cierto? Es Jacob. Y en griego es Jacobus, ¿cierto? Y en castellano es Santiago. Que Santiago es lo mismo que Jacobo, y Jacobo es lo mismo que Jacob. Y entre los que se llaman Jacob, ¿están en otro idioma? Están en hebreo. Está en el idioma original. Ya uno les puede decir sí. Es que de hecho en hebreo es Jacob. Y en griego es Jacobo. En español Jacobo o Santiago. ¿Qué significa la traducción? Es como quien suplanta. Y en inglés es James. Jacob. En inglés es Jacob. James. No. James James Juan. No, John es Juan. Jacob es inglés. Pero cuando hablan en inglés, es James. Sí, San James también puede ser una traducción, lo mismo que Jacobo o Santiago. Yo a mí me tocó buscar porque no entendía quién es James. Bond. Pero James es la traducción de Santiago, porque eso es lo mismo que Jacobo. Jacobo, por ejemplo, es una manera de castellanizar un nombre griego. Y Santiago, lo mismo que Paulo o Paulus, son lo mismo. Todos significan lo mismo, lo que pasa es que van teniendo variaciones los nombres. Sí, James, la King James. La King James dice James. James. Y otros dicen James. Castellanizan el James y lo ponen James, ahí está. Y ese nombre es bien interesante porque recuerden ustedes que ¿quién se llamaba Jacob en la escritura? El otro. ¿Y qué pasó con Jacob? Sí, cerró la bendición, sí. Un plato de lentejas. Más bien la compró, no se la robó, la cambió, fue muy astuto. Pero ¿qué pasó con Jacob? Aparte de lo que pasó con su vida, ¿qué pasó directamente de lo que estamos hablando? ¿Qué pasa con Jacob? ¿Qué pasa interesante con Jacob? Respecto a lo que estamos hablando contextualmente, es decir... Exacto, pero estamos hablando de Jacob, del nombre, ¿cierto? Dios le cambia el nombre. Jacob es Israel. Miren lo importante de los nombres para el Señor. Entonces, Jacob, el suplantador, ¿cierto? El que pone zancadilla, empieza a vivir su propio nombre a través de su vida. Pero Dios va formando en él como el retroceso a su propio nombre. Miren ustedes que el primero, a él le toca trabajar por las mujeres. Le metieron una mujer. Cuando lo más fácil del mundo allá en esa época era, escoja chica ya,
El papá, la dote, dele la dote a la muchacha porque uno está comprando una mujer que va a hacer menos oficio allá en esa casa, entonces usted tiene que pagar, por eso era la dote. Era como reemplazar el oficio que iba a desempeñar esa mujer. Es como si se les pone un trabajador. Exacto. Ay, qué rabia. Palabras más. Eso era la dote. Ay, qué rabia. Le metieron más los golazos. Por eso Abraham envía a Jacob con provisiones, envía a un siervo con provisiones para que le dé al papá, a Labán, que era el pariente, ¿cierto? Que estaban en lo que es ahora Siria, los altos de Siria. Y allá eso se llamaba Aram Param, la llanura de Aram. Allá en esa llanura ellos le entregaron la dote a esa mujer y a él le tocó trabajar. No solo con la dote lo pudo comprar, sino que a él le tocó trabajar a Lea y a Raquel. 7 años. 14. A Lea. 7 años por uno. A él le gustaba a Raquel, pero le empaquetaron a Lea. A ese le fue muy mal, Pablo. No le fue muy mal. Tenía una bonita mala clase y tenía una feita buena gente. No, las dos eran buenas gente. Es que en ese tiempo era como permitido la cosa. Y 2 hermanos. O sea, si usted tenía con qué sostener. Si no. Entonces él las trabajó y él se encariñó con las dos, ¿cierto? La una podía tener hijos, la otra no podía tener hijos, la una era la envidia de la otra hasta que le dan el último hijo, bueno, ya sabemos pues toda la historia. El caso es, cuando volvamos a ver Génesis, quién sabe cuándo, hablamos otra vez de eso, que eso fue muy, muy agradable. Deberíamos seguir con eso. Fue muy bonito. Al respecto de esa época, ya no sé ni por qué estaba. Bueno, Dios va transformando. Entonces le toca conseguir su esposa. Y él empieza a cambiar el chip. Después, el hombre le ponen trabas. Labán, su propio pariente, le pone trabas para no pagarle bien. Entonces Dios le da un sueño y le muestra cómo hacer genéticamente las ovejas para que le salgan de un mismo color en un bando y un mismo color en el otro, con las cinticas. Ellos no conocían nada de genética, pero cuando uno se pone a ver, eso es como una selección genética que a Dios le da en un sueño a Jacob. Eso es bien interesante cuando uno estudia ese caso. Y él puede pues como reponerse a todo eso, se hace más humilde, se hace más paciente, y para colmo de males, él sabía que si volvía a la tierra prometida, porque Dios lo envía a la tierra prometida, él estaba Esaú, y Esaú era un guerrero, fortachón, pelirrojo, que estaba esperando a capturar a su hermano para matarlo, porque según él lo había traicionado y se había robado la bendición de su padre, entonces él lo tenía que matar para quedarse con la bendición. Y en esa persecución el hombre, como Esaú, como que se apiada y tiene como cierta remembranza y cierto cariño con él, y no le pasa nada, ¿cierto? Entonces ellos hacen un pacto. Después cuando Esaú se va a las tierras del sur, lo que nosotros llamamos ahora los nabateos, ¿cierto? Moab y todas las regiones del sur, ya Jacob se va a las tierras de Israel, pero de Canaán. Pero antes de llegar a la tierra prometida, él tiene una pelea con un ángel del Señor. Y ahí es donde le hiere la parte esta del hueso femoral. Y Jacob queda cojo. Y entonces Dios le dice, ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Porque has peleado con Dios y le has vencido. Ese peleado con Dios no quiero decir que él venció a Dios, ridículo, no. Lo que quiere decir es aquel que peleó la batalla que Dios le puso a pelear. Y por eso se mereció el nombre de Israel. Y ese nombre de Israel es el nombre que va a llevar la nación. Los hijos de Israel. O sea, los hijos de Israel son aquellos que han peleado las batallas de Dios. ¿Por qué quedó, o sea, físicamente, porque experimentó eso? Para acordarse del... Claro, es como el aguijón en la carne de él. Y por eso ellos no comen esa parte en el kosher, que es la manera en que ellos cocinan su carne y que hacen la partición de las piezas, los tajan. Ellos no se comen esa parte en atención a ese momento, ¿cierto? De la vaca. Entonces miren el nombre como es de importante. Bueno, él se llamaba Jacob. En todo caso se llamaba Jacob. Porque yo también había oído eso, que por ejemplo Jesús Pedro también. se llamaba Simón, Claro. y Simón Pero significa es dependiendo de, por ejemplo, si el nombre dan, por ejemplo, el primero en hebreo y ya luego te dan como la traducción en griego. En griego.
Porque Barsimón, él se llamaba hijo, es que era un nombre muy común y es un nombre bonito. Por ejemplo, yo tengo una amiga y ella pues es judía y se llama Almodóvar. Cuando lo traducí al español es Coral. Entonces mira que cambia muchísimo. Pero no es más que una traducción como de... Sí, pero espiritualmente hablando el nombre tiene... Ah, pero porque Dios también a muchos les puso, pues a uno les decía los hijos del rayo. Sí. Kefas. Sí. O sea, digamos, el hecho de que tú te llames Pablo o te llames Andrés te cambia la vida. Si vamos a hablar con los cabalistas, ellos te dicen que sí, ¿cierto? Pero para Jesús, para Dios, el nombre sí tiene importancia, porque por lo que uno nota en las escrituras, sí. Y le llamarás así. Y el ángel le dice, y le llamarás así. Y los nombres los judíos los escogían de acuerdo a una circunstancia. O Dios mandaba a los profetas a que le pusieran a sus hijos con un nombre específico. No, mira. ¿Qué pasó? Si ves que soy una cosa. Ay, ya la ve. No me la manden para acá, que ya me quito. Es algo que dice que manda la David. Es la abejita. Y todavía es que hay ellos ponen unos nombres muy raros, como por ejemplo a una hija le pueden poner alegría. Conozco una que se llama Adar y el significado es alegría y se lo ponen los papás, como por ejemplo o Abigail, que pues por ejemplo la alegría del padre, ¿no? Porque ya como que en el castellano los oye muy bonitos, pero a los judíos poco les importaba si sonaba bonito, lo iban poniendo como era como un acto profético sobre el hijo. El nombre de Jesús era importantísimo, él tenía que llamarse Yeshua, él tenía que llamarse así. Pero ahí no hay una parte que dice que nos van a... Sí, señora, en Apocalipsis, en la carta a la iglesia de Pérgamo. Él dice que nos llamará por nuestro nombre. Él dice que nos va a dar una piedra con nuestro verdadero nombre. Y tendrá una piedrecita blanca y yo pondré el nombre y les daré un nombre. Algunos interpretan eso, se puede interpretar de que Dios tiene un nombre, y yo soy de los partidarios de eso, esto ya es mi concepto, algunos pueden diferir, de que Dios tiene un nombre específico para nuestro espíritu. Es decir, que nuestro espíritu tiene un nombre, con una resonancia, con una identidad única y propia de cada quien, así como el ángel Gabriel se llama Gabriel, así como Miguel, así como los ángeles tienen sus nombres, así nosotros también tenemos un nombre, que Dios sabe y que nos lo va a dar a conocer, como un regalo. Y todos debemos tener un nombre distinto. Todos completamente diferentes. Y el nombre que usted tenga es el nombre que él se va a acomodar perfectamente a usted, es decir, ni mandado a hacer. Y le va a gustar, pues, no, es que mira, Dios. Pues es que mira, que es que el mío rima con... Tatiana, ya te Ángulo y él. Pablo, ¿qué está haciendo? Es que ángulo viejo. ¿Ángulo viejo? Ángulo y él. Ah, No. ángulo viejo. Ok. Pero consideremos una cosa, el nombre, yo soy de los que piensa que si uno pues le va a poner un nombre a un hijo, hombre, piénselo. Ore. ¿Cierto? Sí, a ver, Ore. ¿qué significa? Sí, y piénselo y que ya, ¿cierto? No porque sea de una novela, porque le sonó muy bonito y que me sonó fin y Nabucodonosor es Nabucodonosor. ¿Qué? Nabucodonosor. ¿Quién se llama así? Ese es el hijo del dios de la luna Uno la vi. en Babilonia. El mío, se dice. Y después de él llegó Esaú, ¿no? ¿Y es qué? Esaú, después de él llegó Esaú. No, no. Además de la... Con nombres latinos. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Ese nombre yo escuché a Nabucodonosor. No era un soldado, también. ¿Quién? No era un rey. Era el rey Babilonia, de Babilonia. Ah, a él fue cuando de los sabios. Una avispa. No, espere, que es que yo tengo como algo. Sí, porque de pronto viene para acá. Ay, yo la voy a matar porque no.
Ay, yo prefiero esto que picar. Usted le hace el velorio, mija, en balón. Ahora me recoge ese cadáver. Mataste un ser de luz. Quedamos de luto. No, de eso me hubieran picado y hubiera picado algo. Ese nombre ni siquiera es hebreo. Ella picó la... Claro que ¿Cuál era el es el antiguo cananeo, de ahí viene, es que el cananeo está muy emparentado con el hebreo. Que sacaron a unos que eran muy sabios para que asesoraran al rey y eso que... Melech. Melech. Pero Sadok. De Daniel. Melech Sadok. Por ahí no aparece Nabucodonosor en Reyes, en Samuel. No, en Reyes no, en Samuel. Se perdió una productora. En Samuel no. En la deportación a Babilonia. En Isaías. Entonces, ¿cuál era el de Daniel? También Nabucodonosor. Ah, vio que sí. Manuela no pica misericordia y por nada. No te voy a decir una oveja sagrada. No, Qué pena que me escuchan la clase, hombre. Venga. Bueno, pues Pablo, sí. Que está buscando una Biblia acá, una buena traducción. Bueno, aquí. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, servidor de Dios y de Jesucristo. El Señor saluda a todos los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo. Okay. Aquí en esta salutación, primero, la salutación que hace Santiago es de todas las cartas es la más escueta, es la más cortante, la más formal, ¿cierto? Está cargada de formalidad, lo cual lo lleva a uno a pensar el origen supremamente hebreo, pues, el origen supremamente judío de la carta. Porque Pablo sí es mucho más elaborado, sí tiene más, digámoslo así, más adorno, se adorna más en su lenguaje. Mientras que Santiago es más sucinto, más clarito, más al pan pan y al vino vino. Más al grano, así me gusta a mí, el grano. Tanta cosa, ¿no? El apóstol Pablo. Santiago, servidor de Dios y de Jesucristo. Hay dos textos, hay dos manuscritos dentro de tantos de Santiago que dicen Santiago, servidor de Dios y Jesucristo, como incluyendo a Dios y a Jesucristo en el mismo párrafo. Hay dos textos, pero se nota que fueron como no maquillados propiamente, sino que previniendo en el siglo II, previniendo lo que llamaban la corriente arriana, que negaba la divinidad de Cristo, ¿cierto? Ellos consideraban que Cristo era una criatura, no que era Dios, sino Cristo es una creación de Dios. Jesús fue una creación de Dios, pero nosotros no consideramos, ni la iglesia en su ortodoxia, los que consideran son los testigos de Jehová únicamente, que Jesucristo no es criatura, Jesucristo no es creación, Jesucristo es coeterno con el Padre, es decir, Jesucristo siempre ha existido igual que el Padre. A Jesucristo no es creación, Él es. Ese Él es. Nótese que Juan en los evangelios hay que saber, cuando uno lee a Juan, uno se da cuenta que Juan fue muy juicioso como su discípulo amado en escribir para los que sabían leer el texto los yo soy de Jesús. Si tú ves en el evangelio de Juan hay 7 yo soy. Jesús dice yo soy, yo soy. Yo soy, y el último yo soy pasa algo muy simpático. En el séptimo yo soy es cuando lo van a aprender cuando Judas le va en el monte de los olivos, perdón, en Getsemaní, cuando lo van a, que Getsemaní significa como, sí, significa como lagar de aceite, fricción. Lagar de aceite. En Getsemaní, cuando lo van a aprender, le dicen, bueno, ¿y quién es Jesús? Y él dice, yo soy. Y cuenta Juan que se caen al suelo. Cuando Jesús dice, yo soy, los que lo iban a aprender se caen. Como cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Exactamente. Yo soy el que soy, una atribución divina. Pablo, y 7 no es casualidad. No es casualidad.
Pero digo, si uno lo sabe leer, uno se da cuenta que Juan le estaba diciendo quién es Jesús. Pues el yo soy, es el yo soy. Yo soy el que soy. De hecho, solo viendo el nombre de Yeshua tiene las mismas letras del tetragrama. De los 4 nombres de las 4 consonantes que componían el nombre sagrado que Dios le reveló en el Sinaí a los judíos. Entonces, quien sabe leer la vida de Jesús, quien sabe leer las palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, quien sabe leer esos yo soy, y ese último yo soy, se da cuenta de esto. Entonces, para prevenir la herejía arriana, ellos tradujeron esto así, pero tan serio es como la crítica y la objetividad con la que se seleccionan los manuscritos, que aún a pesar de que sabemos que Jesús es eso, la gente dejó tal cual Santiago hizo la salutación. No leyeron estos textos, no, sí sabemos que Jesús es Dios, pero así no dicen los textos originales. Esto fue algo que fue maquillado, no nos interesa y ponemos los textos originales. Pablo, ¿Arrio fue más o menos en qué año? Arrio fue por allá por el año 200, ¿cierto? Y Arrio era un gran predicador, pero comenzó a predicar que Cristo era criatura, ¿cierto? Y los testigos de Jehová, por ejemplo, son arrianos. Los testigos de Jehová predican eso. Jesús es muy especial, pero Él es una creación de Dios. Y para nosotros, y está en el credo, Jesús fue engendrado. Él fue engendrado, es decir, Él llegó y tomó cuerpo de hombre, se engendró. Engendrado es que nació, pero no fue creado. Nosotros sí somos criaturas de Dios. Pero Él no es criatura. Pablo, yo no sé en qué... Él es consustancial al Padre, dime. Eso ya es teología, ¿cierto? Sí. Pero la Biblia del Evangelio de Juan lo dice clarito, pues también. No sé cómo dice el versículo antes y después, pero a mí Dios me tocó con eso impresionante cuando yo leí y Dios me dio a entender que el verbo se hizo carne. O sea, toda esta palabra que es Dios se hizo carne en Jesús. O sea, ahí como que Dios me puso, es que siempre, ahí yo sentí y experimenté ese Jesús siempre existió, claro. y ya vino y se hizo carne, y ahí como que yo dije, pucha, esto es demasiado teso, pues fue como una revelación de Dios y eso ahí confirma. Y eso es lo mismo que como lo que dice en Génesis, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Con los testigos de Jehová. Lo que pasa es que los testigos de Jehová dicen que esa parte que nosotros llamamos el prólogo de San Juan, y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y después vino la luz y bla bla. Esa expresión del logos, ellos dicen que eso fue una adición posterior por unos discípulos de Juan o por algunos de la iglesia, completamente falso. Y hablan de 2 o 3 manuscritos en el que no está. Falso. No, y la Biblia de los Testigos de Jehová tiene sus modificaciones. Sí, muchas. La nueva traducción viviente es, ¿cómo se llama? No, se llama No, esa es buena, más de una aquí, yo creo. Para el Nuevo Mundo, algo así se llama. Sí. El Nuevo Mundo, la traducción para el Nuevo Mundo se llama. Y yo me puse, cuando yo estudiaba griego, pues yo me ponía a ver eso y yo decía, no, es cambiar las reglas de la gramática para acomodarse a su teoría, eso sí, no. Sí. ¿Los testigos de Jehová de cuándo existen? No, no, son muy nuevos, literalmente. Pues antes de esa manifestación. Son posguerra, no, sí, no, ellos no. Bueno. 70, el 80, algo así, ¿no es? Pero ellos son muy, ellos han caído en muchas contradicciones, pero bueno, vamos a estudiar Biblia. Soy como los chiquillos. Entonces, Santiago, servidor de Dios y Jesucristo, el Señor. Este Señor aquí es Kurios, en griego. Kurios es una manera con la cual tanto la Septuaginta, que es la Biblia griega, la versión de los 70, hablaba a Dios, Kurios o Kyrios, ¿cierto? Kurios o Kyrios era la expresión por la cual ellos no decían el nombre de Dios porque no lo conocían, entonces ellos decían el Señor. Por eso muchas Biblias dicen Dios ha hablado, y por ejemplo usan mucho el Señor, ¿cierto? Señor en vez de Dios, y el Señor dijo, palabra del Señor, ¿cierto? Este Kyrios se está refiriendo pues como directamente como a Dios, a las cualidades de Dios.
y el Jesucristo el Señor, es decir, cualidades, atributos de Dios. Entonces el que ya sabía que Kyrios se refería a Dios, de una vez lo puso ahí, lo maquilló, pero las Biblias sanitas tienen Santiago, servidor de Dios y de Jesucristo, por lo general. Las que no, tienen un retoquecito ahí que no es muy sano, así a uno no le guste como diga. Saluda a todos los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo. Esta carta fue escrita, los destinatarios principales de esta carta, de acuerdo a este saludo, eran judíos conversos al cristianismo. Judíos de la diáspora. Diáspora en griego significa dispersión. Bueno, aquí dice dispersión, sí. Los judíos de la dispersión eran todos aquellos que no vivían en la tierra palestina, en Palestina, ¿cierto? Sino que estaban por fuera, por negocios, por azares y vaivenes de la vida, no vivían en su tierra natal de Israel, y a eso se llamaba los de la dispersión. Él les está enviando esta carta a judíos conversos al cristianismo que habían tenido relación con la iglesia de Jerusalén y que en esos momentos, por cuestión de negocios, se encontraban fuera, ¿ya? Ese es como el principal receptor de la carta, ¿no? Dispersos por el mundo, no se están refiriendo ni a los mayas, ni a los aztecas, ni a los olmecas, se están hablando del mundo conocido como el Imperio Romano, hasta donde llegaban las carreteras del Imperio Romano, ¿ya? La ruta eso era el mundo para ellos. Hasta donde llega el Imperio Romano, eso es el mundo. Más allá, ellos pensaban que eso era plano y que era un vacío y que si uno cruzaba, que el océano caía como una especie de cascada de cataratas del Niágara allá y que usted se iba y caía como un fondo, un agujero negro. Ellos no especulaban mucho como al respecto. Ellos pensaban que esto era como un plano, que era un plano con 7 cielos, ¿cierto? Ellos pensaban eso, ellos veían esto como si fuera un cubo, un plano como con 7 esferas. Pero si uno lee el libro de Job, uno se da cuenta que en medio de la revelación ahí se habla de la redondez de la tierra. Entonces ellos creían que la tierra era plana, pero ellos mismos hablaban de la redondez de la tierra. Entonces es bien simpático, porque ellos no entendían. Tenían una revelación, pero ellos no entendían eso. Cuando lean, los invito a que cuando lean Job, noten esa curiosidad. La redondez de la tierra se vino a hablar mucho después. Ni los vikingos, ni los escandinavos que sabían tanto de navegación se imaginaban eso. Bien, de los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo. Hay algunos que hablan de este texto como que él se está refiriendo como a la Nueva Jerusalén, los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo están hablando como a que la iglesia es la Nueva Jerusalén, es la Nueva Israel. Pero no, él se está refiriendo directamente a gente judía. A gente judía, no es... Nosotros sí somos el nuevo Israel, sí lo somos. Pero las cartas fueron escritas a personas judías conversas al cristianismo. Sin embargo, yo sabía que iba a ser para nosotros también. Pero es una carta universal. Sí. Pero fueron los primeros destinatarios, como la carta de los Corintios fue para los Corintios, fueron sus primeros destinatarios, pero se hizo universal y era extensiva para todos como palabra de Dios. ¿Okay? Miren, nótense que él habla aquí, Santiago, servidor, ¿cierto? Diácono, servidor. Él no se atribuye como apostolado, ¿cierto? Porque el apostolado era como un sello indeleble de la autoridad, ¿no? Pero el hombre va a hablar de humildad acá. Entonces el hombre de antemano en su salutación pone como ese sello de mansedumbre y se hace servidor. Entonces eso nos lleva a pensar que no fue el apóstol, porque el apóstol siempre ponía su sello, ¿cierto? Que fue Santiago, que fue obispo en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén. Que fue, de hecho, Calvino le llamaba el primer discípulo. Es decir, como después de los 2 apóstoles, Santiago era cabeza. Tanto así que recuérdense en Gálatas, no recuerdo en qué parte de Gálatas, es capítulo 6, alguien que me ayude a buscar que Pablo habla de Santiago, de este Santiago. Alguien que me ayude, Gálatas. ¿O no lo buscamos? Sí. Gálatas. Cuando hable el de Santiago se lo tiene que saber. Para ver qué la... ¿Cuál es Pablo? No sé si es por allá en el capítulo 6.
Bueno, vamos a Hechos capítulo 15, verso 23, por ejemplo, que se nos habla de este Santiago, para que empecemos a familiarizarnos con el personaje. Hechos 15, 23. Y en Gálatas Pablo también lo menciona, pero no recuerdo bien el capítulo, pero Gálatas no es tan grande. Ya lo encontraron. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Ahí está. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, saludos. En Cilicia. Cilicia, sí, saludos. Pues no lo leí claramente. Él estuvo en el concilio, él participó en el concilio. En el concilio él fue el que, de los que prácticamente ayudó a elaborar el primer concilio de Jerusalén. En Hechos de los Apóstoles, cuando les dicen no comer animal ahogado ni cosa con sangre, él fue uno de los que participó en ese concilio, es decir, era alguien con mucha autoridad. Estoy buscando, qué calor, ¿cierto? No, yo sí, ahí no me duermo con el calor y No, el calor que tenía. me puedo refrescar. Lloró mucho rato. Sí, yo vi Sí, cayó duro, mi cara cayó duro. Ok, bien, entonces en Hechos de los Apóstoles él participó del concilio. En Gálatas Pablo habla con Santiago, uno de los parientes de Jesús. Él habla ya en la carta de los Gálatas que él se dirigió a Jerusalén y habló con ellos. Ahí está el texto, cuando él está hablando de las visiones y las revelaciones, como haciendo defensa de eso. Ay, chiquillo, Versículo 9. Sí. Hablaste, chiquillo. Santiago y Pedro y Juan. Ay, que de ahí por balcón. Santiago, Pedro y Juan eran tenidos por columnas de la iglesia. Miren pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran tenidos por columnas en la iglesia, ¿cierto? Como pilares. A ese Santiago es que se están refiriendo es ese mismo Santiago. Hay una cosa, Santiago se ve que era súper judío, de todos los apóstoles era el más judío que Pedro. Esta carta es la más judía de todas, del Nuevo Testamento. Por eso la quisieron incluso sacar, en algún momento algunos la quisieron sacar. Lutero por su parte le llamó a esta epístola, la llamó la epístola de paja. De paja no porque decía lo que nosotros dijimos para mentira, no, eso es un contexto paisa, no. Paja en ese sentido era que era frágil en su doctrina. Por eso lo llamó la epístola de paja. Porque por la famosa justificación por fe y no por obras. Pero era que Lutero en ese momento no sé por qué no comprendió lo que estaba intentando decir Santiago con la fe y las obras. Es decir, que las obras demuestran la fe que yo tengo. Y no hay ninguna contradicción. Pero él tuvo como un enredito con eso, porque como él más que hacer teología, Lutero se la pasó fue defendiéndose. Entonces no tuvo mucho tiempo y yendo de un lugar a otro corriendo, entonces no tuvo mucho tiempo de meditar en esto, ¿cierto? Ya después los luteranos terminan pues como diciendo, no, pues Lutero en esto pues no tuvo, pues se le fue como la mano ahí. Pero al final él le llamó la epístola de paja porque como que no le cuadraba bien, pero fue por no comprender la esencia de la fe en ese aspecto. Es que no tuvo tiempo, literalmente. En cambio Calvino sí tuvo todo el tiempo del mundo en hacer teología. La teología de Lutero es muy poca, porque él no tuvo ese tiempo. En cambio Calvino sí fue un hombre de letras que se dedicó a escribir Institución de la Religión Cristiana y otras cosas más, y sobre el bautismo y sobre muchas cosas, y prácticamente el calvinismo es el pilar de lo que se llama ahora la Iglesia Reformada, de los bautistas en gran parte y de otra corriente que se llama Iglesia Reformada. Entonces ellos dicen, nosotros somos de la Iglesia Reformada. ¿Cuál es la Iglesia Reformada? La que tiene como a Zwinglio, a Calvino y a otro holandés que se llama Frank Kruipier, algo así se escribe muy raro. Kruipier. Que fue uno también de los expositores del calvinismo, así del reformado más radicales. Bien, y Zwinglio también pues que comulgaba mucho con las ideas de Calvino. Si uno sabe que para que no me aburra mucho, de que Santiago,
que Santiago era muy judío por la manera en que se refiere al Señor. Se refiere al Señor como el Kyrios, es decir, como el Mesías, el Mesías Kyrios, y yo soy servidor de ese Mesías Kyrios. Yo soy servidor, es Eved en hebreo, es decir, como ellos, yo soy el siervo, o sea, yo soy el que hago justicia a través de ese Mesías. ¿Y cómo hago justicia a través de ese Mesías? Siguiendo la palabra que ese Mesías me da. Entonces, por eso es que él va a decir, hay que hacer mucho énfasis en que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Eso de pronto no le gustaba mucho a Lutero, porque él decía, es que todo es por fe. Y aquí Santiago nos está diciendo, hombre, es que hay que hacer este tipo de cosas también, ¿ya? Para poder honrar al Señor. Pero eso no tiene ninguna cero contradicción. Entonces, para Santiago y para la iglesia judía temprana, el Mesías era como un rey que se manifestó y que se iba a volver a manifestar muy pronto y que iba a gobernar todo el universo. De hecho va a ser así, de hecho va a ser así. Pero ellos lo tenían muy latente en el corazón, como esperando ese rey Mesías redentor al cual yo tengo que seguir y servir. A ese Kyrios, ese es mi Señor, ese es mi rey que yo lo voy a seguir, y es un rey santo que lo que va a hablar es lo que hable Dios. Eso se ve mucho en esta salutación. Si quieren que no me siga extendiendo en esto, vamos pasando. Ok. Bueno. Entonces dice Santiago, no se me pierde aquí la Biblia. 1, capítulo 1, versículo 2. Hemos avanzado algo. Miren esto. Alégrense profundamente, hermanos míos. Miren la ternura con la que él les habla. Él está diciendo, hermanos míos, no solo por ser cristianos, sino también por ser judíos. Entonces, mis hermanos de sangre en Cristo que están dispersos por la fe en Cristo que nos hace a todos hermanos, y hermanos también de sangre por ser judíos. Entonces, alégrense profundamente, hermanos míos. Muy diferente. Miren esta expresión, alegres hermanos míos, a lo que acabamos de leer en el Eclesiastés, ¿cierto? Cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. En otras traducciones aquí la palabra traduce tentaciones. Bueno, esa ya nos la ponen más contextualizada. La palabra original en griego es tentación, ¿cierto? Pero ¿cómo así? Alegres en la tentación. No. Alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados por toda clase de tentaciones. No, ya te van a explicar por qué. Si yo digo alegres, no, pues yo no me voy a alegrar por estar llevado, no. Pero él ya nos va a explicar por qué. ¿Pero es tentaciones? No, tentaciones en este caso es prueba. Es prueba. Lo que pasa es que estoy diciendo que la palabra original es griego, es tentación, pero la tentación en el contexto judío no necesariamente es que se te está apareciendo un lingote de oro que el dueño se le cayó del bolsillo. Bueno, tenía un bolsillo de rapero y se le cayó. No es necesariamente eso. La tentación es como la prueba. ¿Ya? Entonces nuestras Biblias nos hacen esa facilidad para que no tengamos que decir tentaciones, ¿cómo así? Entonces que yo me alegro cuando esté viendo. No. O me alegro cuando esté viendo qué. Pues cuando estoy viendo la oportunidad de pecar. La oportunidad de pecar. ¿Cierto? ¿Qué me querías autocompletar? No, nada. Usted suele terminar en casa de que está imaginando. Donde fuera como el autocorrector de Word. Bien. Entonces, alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades o pruebas. Es señal de que su fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. Entonces, miren que aquí hay una sentencia condicionada. Alégrense cuando ustedes en medio de la prueba estén dando frutos. ¿Cuál es el fruto que tiene que dar la prueba? La paciencia. La paciencia. La paciencia. Vea, pues miren que aquí hay un secreto
es decir, muy profundo. Esto no se puede leer a la ligera. Alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. Es señal de que su fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. O sea, cuando usted sabe que su fe está dando frutos de perseverancia, que está produciendo paciencia, cuando usted se está alegrando, aún en medio de la prueba. Eso es un termómetro. Ese es el termostato de que usted está teniendo fe de verdad. ¿Sí me hago entender? Él nos está dando la medida de la verdadera fe. Cuando uno está alegre, está teniendo la fe. Obviamente esta carta tiene un tinte de consolación, ¿cierto? Esta carta tiene un tinte de consolación. ¿Qué quiere decir que tiene un tinte de consolación? ¿Qué le está diciendo? Ustedes están pasando por diversas pruebas, pero alégrense también. Es decir, no solo tiene como esa doble traducción. La traducción de que nos está consolando en medio de las tribulaciones, porque el cristiano no se va a quedar viendo una vida de tribulación en tribulación, de prueba en prueba. La vida del cristiano no es una prueba tras otra prueba, un examen. No es nivelito 1 y nivelito 2. Algunos ven el cristianismo así. No es que uno va pasando de etapa, hermano, tú vas a pasar a otra etapa espiritual. No. Uno sí puede pasar a niveles de fe, sí. Pero la vida de ser cristiano no es una universidad. Dios nos ve a nosotros más que la suma de nuestras partes. Nosotros no somos para Dios como una evolución espiritual ahí andante que va, ya estás más cercano a mí, ya estás más santo. No. Dios es más bueno y más sabio que eso. Dios no nos ve a nosotros como un pedagogo del espíritu solamente. No solamente nos ve como eso. Dios nos ve como algo más. Puedo decir en lo que estás hablando, de esa parte que comentaste sobre las pruebas y que uno llega a esa alegría. Ahí es donde el espíritu lo está uno. Ahí es donde uno se da cuenta que está usando la fe con el chip correcto, con el clic. Mejor dicho, estás teniendo fe de verdad. Cuando usted en medio de la tribulación obtiene paciencia y esa paciencia lo lleva a cierta alegría, no a que usted esté carcajeándose y recibiendo balazos, no. Usted ahí se da cuenta, hay fe en mi corazón, hay fe en mi corazón. ¿Y sabe por qué? Porque la esperanza y la alegría van de la mano. Cuando hay esperanza, hay alegría. Uno no puede... Es que la desesperanza es tristeza. Yo me acuerdo hace años, en los 80, una película que fue la transcripción, transcripción, fue la parodia de un libro que era La historia sin fin. ¿Se acuerdan? No. Un tipito que se llamaba Treyu, que tenía que salvar el mundo de la fantasía. Entonces el tipito iba por el valle de la desesperanza. Entonces el caballito en el que él iba, que era un caballo blanco, que llamaba, hasta me acuerdo del nombre del caballo. Es que la veo muchas veces. Me la vi muy encantaba. Entonces él se llamaba Artes. Sí, el caballo llamaba Artes. Y entonces Atreyu se iba hundiendo, se iba hundiendo, la pueden ver en YouTube. Es con puros ochenteros, nada de computador, todo bien bacán. Pura nube, muy bacán. Muy bacán. Puro maquillaje y muñecos. Sí. Y él volaba. Exacto. Él volaba por el niñito ese. Que era un dragón con cara de chandoso, pero era muy... Pero gigante, por una vaina enorme, con una cola toda así. Bueno, total, el caso es que miren que ellos usaban la desesperanza, es decir, la tristeza. Desesperanza era como el pantano de la desesperanza, era el pantano de la tristeza. Les decían pantano de la, es lo mismo que la fe, que es esperanza, te tiene que producir felicidad para que sea verdadera fe. Porque el que cree y tiene esperanza sabe que eso va a pasar. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué estás pensando, Mariana? Alégrense. Miren, pues voy a volver a leer, que es que esto es palabra de Dios, esto fue inspirado. Alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. Les está hablando a judíos que estaban en esos momentos en cierta precariedad económica, pasando dificultades. En este momento la iglesia no estaba sufriendo persecución a muerte. No había llegado ni Domiciano, ni Adriano, ni todos esos que empezaron a hacer ni Calígula, que empezaron a hacer persecución a la iglesia.
no estamos hablando de tiempo de persecución, sino de cosas que le pasaban cotidianamente a la gente, ¿ya? De la época. Para precisar, más de índole económico, ¿cierto? Cuando se sientan cercados por todas las dificultades, es señal de que su fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. Esta es la fe judía. Esta es la fe judía. Esta no es la fe. Esta es la fe más puramente concebida en el Nuevo Testamento. Esta es la fe que los apóstoles creyeron en los primeros 3 años caminando con Jesús. Es una fe que él está hablando aquí, es una fe activa, es una fe que persigue lo que cree. Esta no es una fe pasiva. Esta es la fe de Abraham, que creyó y caminó, ¿cierto? Es la fe de Isaías, es la fe de Elías, es la fe de Moisés, que creyó y caminó. No es la fe del que creyó y esperó, sino que esta fe es la fe del que va por lo que cree. Y en ese ir por lo que cree es donde se va produciendo lo que nosotros llamamos prueba. En ir por lo que creemos se produce lo que él está llamando pasar el crisol o pasar la prueba. Porque si usted no va, entonces la prueba no viene. Entonces su fe es pasiva y la prueba que usted va a tener es el producto de no tener fe. ¿Sí me hice entender? Sí. ¿Cierto? La fe del pasivo es ¿cuándo será que me vuelvo activo? Esa tiene que ser la fe, esa es la fe del y esa fe no va a producir fruto. ¿Ya? Entonces la fe a la judía, a la semita, a la Santiago era creer y caminar. ¿Cuál es tu fe a la Santiago? Pero miren que es muy bonito porque es el que más, el apóstol Pablo también habla de la fe, pero la matiza más en la esperanza del Mesías y la vida futura, ¿cierto? Ok. Es señal de que su fe al pasar por el crisol de la prueba está dando frutos de perseverancia. Pero, capítulo 1, verso 4, es preciso que la perseverancia, es decir, que usted vaya y camine por lo que cree, pues, nos está dando unos pasos. Miren lo importante, perdonen si me emociono mucho, pero es que miren lo importante que es esto, porque nos están enseñando fe. Esto es curso de fe básica. Pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño, para que ustedes sean perfectos, cabales e intachables. Es decir, aquí no, su empeño en algunas traducciones debe decir obras, ¿cierto? Debe ir acompañadas de obras. Exacto. Es decir, nuestra fe es caminar, pero caminar para que sea una fe perfecta y sea una fe es decir, que agrade a Dios y que no solamente se traduzca en alguien que persevera por algo y sea como fortaleza de espíritu. Usted tiene que ir acompañado de buenas obras. Es decir, su fe tiene que ir cargada de amor. Fe sin amor no es la fe que él está diciendo que te va a prometer que te va a dar resultados. Él te está diciendo, la fe que da resultados es la fe con amor. Si en tu fe el amor, que se traduce en obras, para no hablar aquí solo de obras, sino porque es que el amor produce obras, si tu fe no va acompañada de amor, o el amor no es el ingrediente de tu fe, es una fe que para Dios está muerta. Por lo tanto, ya hablando en otro contexto, es una fe que el Espíritu Santo no va a ungir, no va a capacitar. No va a ser una fe de alguien que se va a quedar esperando un montón de cosas que no están ungidas por el Espíritu, que no van a ser reveladas por el Espíritu. Va a ser una fe no acompañada del Espíritu Santo. Y una fe no acompañada del Espíritu Santo es una fe muerta. Pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño, es decir, lo que uno quiere conseguir por fe, para que ustedes sean perfectos, cabales e intachables. Esto es supremamente judío, es decir, esto es como estar leyendo el Eclesia, el Sirácida, el libro de sabiduría o estos así que eran muy sapiensales. Si alguno de ustedes, es decir, si usted dice, esto está muy complicado, porque nosotros nos la vamos a embarrar constantemente, nosotros una y otra vez caemos y no somos perseverantes en muchas cosas, ¿cierto? O somos de doble ánimo. Él está diciendo, bueno, considerando
que no todos estamos en el mismo camino de la fe, les voy a contar un secreto de Dios. Si alguno de ustedes, ya esto es Santiago capítulo 1, versículo 5, si alguno de ustedes anda escaso de sabiduría, pídasela a Dios, que reparte a todos con largueza y sin echarlo en cara, y Él se la dará. ¿Sí notan eso? Sin echarlo en cara, o sea, que Dios da de gracia, que Dios, miren que Él está siendo muy claro con eso. Él te va a dar sabiduría si la necesitas. ¿Qué sabiduría está hablando aquí el apóstol Pablo? No está hablando de la sofía de los griegos. La sofía de los griegos era la sabiduría intelectiva, era la sabiduría gnóstica, era la sabiduría de aquel que está lleno de ciencia. La sabiduría que Santiago nos está diciendo acá es la sabiduría práctica. Es la sabiduría de conocer los principios de Dios y llevarlos a su aplicación. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, si alguno de ustedes necesita eso, pídalo, que Dios se lo va a repartir a pesar de que usted haya caído 1000 veces y se haya equivocado y haya orado mal. Pídaselo, porque pidiéndosela, eso sí, no dudando, que lo va a decir más adelante, usted la va a recibir. Pero si duda, ni la pida, ni la pida. Y que la va a recibir. Que la va a recibir. Que Dios te la da por gracia. Pero debe pedirla confiadamente, sin dudar, pues quien duda se parece a las olas del mar que van y vienen agitadas por el viento. Esta expresión la decían muchos rabinos, y en los midrash y en lo que ellos llaman ahora el Talmud está lleno de este tipo de argumentos, así tal cual los está dando aquí Santiago. Pablo, ese dudar, pues porque es que hasta qué punto, o sea, cuando... Estamos hablando de la sabiduría, de quien pida a Dios sabiduría. ¿Listo solo eso? No necesariamente. O sea, si uno, o sea, porque ahí entra lo de la fe, ¿cierto? Si yo dudo en la fe, entonces se supone que ya no lo recibo, pero como seres humanos llega como esa duda. Claro. Pero hasta qué punto es que ya dudaste de Dios, o sea, ya dudaste, ya no lo recibís, porque viene como esa incertidumbre como, no, o sea, yo sé que sí, pero como que hay una cosa de, ¿tú sí me entendés? Sí, te entiendo. Te voy a explicar algo del espíritu, sí. ¿Cierto? En la oración tiene que ser uno el parlante. Es decir, un alma dividida no llega al trono del Señor. Un alma dubitativa y dividida no llega al Señor. Las oraciones dubitativas no llegan. ¿Qué es eso? Dudosas. Las oraciones cuando uno tiene el espíritu dividido. ¿Será que sí, Señor? ¿Será que me hace esto, Señor? Esa oración se quedó en el primer cielo. Y se la llevó una mirla o se la llevó un chorlito o cualquier pájaro. ¿Cómo? Entonces, ¿qué pasa con el espíritu dubitativo? Tenemos una ilustración muy clara en el Evangelio cuando Pedro estaba en la barca y estaba caminando hacia el Señor. Él tenía la meta, él tenía el objeto de su fe. El objeto de la fe de Pedro, ¿cuál era? Llegar donde el Señor. Tenía la meta clara. Cuando en su espíritu hubo duda, cuando dubitó, él se hundió, pero la tenía clara. Eso es lo que no quiere el Señor que nos pase. Entonces, ¿por qué Santiago explica la sabiduría antes de hablarnos de la oración? Porque él primero habla de la sabiduría antes de decirnos cómo pedir. Para saber qué pedir, necesitamos sabiduría. Porque sin sabiduría yo no sé qué pedir. Y si yo no sé qué pedir, pido un montón de cosas que Dios nunca me va a dar, que no me van a servir, que no interesan, que no aportan. Entonces yo siempre voy a quedar diciéndome, es que Dios no me escuchó. ¿Pero por qué? Porque nunca supe pedir. Porque no fui una persona sabia, sino necia. El necio no sabe pedir, el sabio sabe pedir. El sabio ve el resultado de su fe, el necio se queda diciendo, Dios no me escucha. El necio pone pruebas a Dios, pone a prueba a Dios. El sabio va conociendo facetas de Dios y conforme a las facetas pide, y conforme a esas facetas ve resultado. Dios concede caprichos también, que no quiere decir que el sabio solo pide la paz del mundo, pues no, ¿cierto? El sabio puede pedir un pollo asado. Isaías pidió carne y dos cuervos llegaron y le dieron carne, ¿cierto? Pero debe pedirla antes, nos quedan como 2 minuticos, pero
sin dudar. Entonces, antiguamente ellos usaban mucho el mar para los judíos, el mar era la duda, ¿cierto? Porque ellos no sabían, a veces ellos no tenían pues GPS ni nada, entonces ellos sabían que en determinadas estaciones había calma, en luna llena, entonces la marea estaba agitada, pero no tenían mucho control del mar abierto. Entonces para ellos el mar era como la duda, ¿no? Entonces por eso él utiliza pues como esa analogía. Entonces, en la oración, cuando nosotros oremos, según lo que nos está diciendo aquí Santiago, el problema está de los que sí saben que Dios escucha, pero creen que no les va a contestar. Una cosa es saber que Dios escucha, otra cosa es creer que yo soy muy malo, otra cosa es que Dios como que no, o será que sí me va a ayudar, será que de pronto me toca a mí poner más de mi parte. No, crea que Dios le va a ayudar y crea que lo está escuchando. Porque esa es la oración que llega al trono. La oración dudosa no llega. Es como una gasolina que se quedó a medias. ¿Eso puede una estructura mental entonces? Sí. ¿Cómo? Algo como una fortaleza y una estructura mental que cree uno que... Es un problema de nuestra alma. Sí, más que de nuestra mente, es del alma. Es un alma que se acostumbró tanto a los 5 sentidos y a depender tanto del mundo tangible, porque el mundo espiritual también es tangible, pero el mundo inmediato que nos demuestran los 5 sentidos, que todavía quiere coger cosas de Dios pero estar agarrado de acá, ¿cierto? Eso es como querer montar en globo pero anclado a la tierra, ¿cierto? Entonces yo quedo como en la mitad. Dios dice, o te vas conmigo o te quedas allá, pero Dios no te deja como a mitad, o te vas conmigo o no. Dios es de o conmigo o sin mí. Nadie está más o menos con Dios, o no, o estás con Dios o no estás con Dios. O caminas con Él y le seguís, o no caminas con Él y no le seguís. Dejad que los muertos entierren a sus muertos, ¿cierto? Quien no se niega a sí mismo y viene en pos de mí, entonces no es digno de mí. Bueno, yo puedo decir lo siguiente, es decir, habías hablado de las personas que son estáticas y las que son más... Estamos hablando de la fe. De la fe, estáticos y dinámicos. Y habías hablado pues, de la parte de la sabiduría. Cuando uno tiene esa sabiduría y es dinámico, hay más esperanza en uno mismo. Total. Esa es la ecuación perfecta. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación de quien sabe orar y quien sabe pedir y quien sabe esperar. Y sabe que la prueba produce paciencia. Y en medio de la paciencia y en medio de la prueba hay esperanza. Y si hay esperanza, él se puede alegrar porque sabe que va a tener un premio. ¿Cierto? Porque cree en el premio, porque ya sabe que Dios lo escucha. Porque está seguro. Porque ha experimentado la fe. Entonces, quien ha experimentado la fe, de hecho, a todos nos ha pasado que nosotros hemos vivido a veces como con los intereses de la fe de antaño a veces. ¿Les ha pasado? Sí. Que Dios ha hecho cosas con nosotros y que uno por el acordarse de eso, como que le alcanza. Como que le alcanza esos centavitos de más ahí, como que uno ahorró en la bolsa de valores de la fe. Entonces uno ahorra y a veces esos ahorritos como que le alcanza. ¿Cierto? Como no olvidar lo que Dios ha hecho por uno. Sí. Es un principio, es un consejo que uno infiere, pero es así. A mí muchas veces me ha servido, y yo les contaba una vez que yo estaba pasando por situaciones complejas y yo me monté a un bus para ir a hacer una vuelta al centro o algo así, y en el bus me encuentro con la primera persona por la cual yo vi que Dios hizo un milagro creativo, ¿cierto? De sanidad, de descongestión de la droga y de todo eso, y el hombre feliz contándome su vida y yo todo aburrido, y eso me sirvió a mí como los intereses de la fe, lo llamo yo, me sirvieron para ese día estar súper animoso y súper contento. Entonces la fe produce frutos de alegría porque hay esperanza. Entonces él me produjo esperanza en ese momento que no la tenía. Entonces la fe cuando produce te lleva a tener más fe. Para terminar el concepto, nada puede esperar de Dios una persona así, una persona dubitativa e indecisa en la oración, porque hay personas que por sus características de personalidad son nerviosas, son dudosas, son temerosas. No se está refiriendo necesariamente a ese tipo de personas, está refiriendo a quien es así en la oración, porque yo puedo ser el temperamento más nervioso pero con una fe de carbonero, ¿cierto? Nada puede esperar de Dios una persona así, indecisa e inconstante en todo cuanto emprende. Dejémoslo ahí. Bueno, pues yo tengo una inquietud. Sí. Uno teniendo bastante fe, como lo que dice, una fe de carbonero,
uno no se siente a la vez más seguro. Exacto. Pero es que hay una fe que no es fe, ¿cierto? Que nosotros llamamos que es fe, pero la fe que duda ya no es fe. La fe con la que nos acercamos a Dios como, ¿será que sí, será que no? Ya ahí perdiste. Entraste de antemano perdiendo. Si nosotros estamos viviendo esa situación con Dios, que nos pasa a todos constantemente, a veces nosotros podemos tener unos picos en la fe, en nuestro caminar con el Señor, como en una carrera, como en un partido de fútbol hay momentos también. Entonces, el equipito está como mal, ¿y qué pasa? Pues están como atolondrados. Entonces, cuando nos pase eso, yo les invito a hacer algo. Cuando nos esté pasando eso y queramos pedir algo de Dios, mejor como recapturemos la relación con el Señor. Hablemos con Él, busquemos esa intimidad con Él, busquemos ese contacto con Él. Y en ese contacto el Espíritu Santo renueva y anima nuestra fe. Y ahí podemos otra vez arrancar y pedir con fe. Dice Pablo, ¿y qué pasa si no ha experimentado lo contrario a eso? Es decir, por ejemplo, cuando yo le entregué mi vida al Señor fue con la mayor duda del mundo, pero Él se lo tomó más en serio. ¿Para dónde? Y debido a la seriedad con la que Él se lo tomó, es que puedo decir que yo estoy acá. Y claro que mi fe ha cambiado. Porque es que, fíjate que Él dice, quien pide así nada puede esperar del Señor. Ajá. Yo nada esperaba de Dios. Y ahora, a causa de que Él se tomó en serio esa oración tan dudosa, lo espero todo. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de situaciones diferentes. Estamos hablando, aquí es de la oración de la iglesia de la diáspora. Es decir, de los que ya eran iglesia y de los que le estaban diciendo, ¿por qué estamos sufriendo? Después de ver lo que ha hecho Dios. Aquí él está explicando, le pasa que no... Pero la fe no es la misma, claro. Es la misma, pero una cosa es la fe para salvación, otra cosa es la fe ya en mi relación con Dios para orar. Claro, ¿sabes? Porque el que se entrega a Jesús nunca está pero es que, no, yo... consciente en realidad de lo que está haciendo ni a que... ¿Sabes por qué? Porque lo que hiciste fue una invitación a conocerlo y lo fuiste conociendo. A ver, cuando Dios lo llama a uno, Jesús llamó a Pedro y Jesús dudó y todos los apóstoles dudaron y Jesús no se enojaba pues en el término como nosotros, pero Jesús les decía, ay, ¿hasta cuándo tendré que soportar los hombres de poca fe? Pero estaban con el Señor. Entonces mira que es la misma situación que los apóstoles vivieron, es la que nosotros vivimos. En nuestro llamamiento Él nos va a permitir conocerlos. Y Él usa, así sea un grano de fe como mostaza, o así sea que yo me vaya desbocado, Señor, yo creo en ti, no me importa, o uno que se acerca como temeroso y dudando. Los apóstoles se acercaron temerosos y dudando si Él era el Mesías o no, pero lo fueron conociendo y dijeron, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna, ya te conocemos, tú amas y nosotros vamos a morir por ti, y murieron todos por Él. Entonces es diferente la fe para la conversión, digo yo. En cuanto a fe es lo mismo, pero el proceso es diferente a cuando yo ya soy creyente y estoy orando y Él está enseñando cómo orar con fe, cómo usar la fe para la oración. Porque para la entrega al Señor es diferente. Porque es que ahí también es como, tengo la medida de fe y la uso, pero uno va fortaleciendo la fe. Exacto. Pues entonces vos la tenés ahí, pero no la... Poquita o mucha te funcionó. Sí. Pero en la oración ferviente del creyente no puede haber duda. Y después de no haber visto la mano de Dios y dudar, eso lo... De hecho, la fe puede ir aumentando. Sí, claro. Bueno, por eso. De hecho, él nos está dando una clave que yo dije que pusieras mucha atención. ¿Saben cómo también fortalecer la fe para no evitar? Con la persistencia. Con la persistencia y la constancia en tu oración. Estoy dudando, pues entonces persisto, que fue lo que hizo Abraham. Ellos persistieron, es la fe activa. Claro, así yo no voy a sigo ahí. Y sigue y pelea. Es la pelea de la fe. Y va a tener frutos. ¿Verdad? ¿Algo más? ¿Algo más o no? Estefi, ¿todo bien? Ok. Martis. O Tatis. Padre, yo te doy gracias porque nos has reunido con un propósito, Señor, y es el conocerte más. Las palabras son cortas, se quedan, Señor, muy poco respecto a lo que tú eres y quién eres y a cuánto nos amas. Padre, yo te pido que infundas fe en nuestro corazón, sabiduría para pedirte,
esperanza y firmeza en el momento de todas nuestras oraciones, Señor. Y yo lo pido específicamente para este grupo, que nos ayudes esta semana a pedir con firmeza, con determinación, creyendo, Señor, en el sacrificio que hiciste por nosotros, usando tu valioso nombre, Señor, para garantizar, Padre, el cumplimiento de tus promesas. Y gracias, porque ninguno de los que han acudido, Señor, a tu misericordia, a tu consuelo, a tu auxilio, con fe, han sido defraudados, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que lo que se haya dicho acá, que no sea conforme a tu escritura, sáquelo de la mente y del corazón, mas si es para edificación, Señor, que permanezca en nuestra mente, memoria y corazón, Señor, para poderlo poner por obras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se cierra la sesión. Me como una tortita. Dime. Yugos iguales es que tu pareja y tú sean creyentes. Y hablando hasta de cuando a la hora de estar casada, si estás en yugo desigual, ora por la pareja. Si tú estás en un proceso de conocer a alguien y te sientes en yugo desigual,